Xenofobia o xenofilia, reflexiones teológicas sobre la migración. El doctor Luis Rivera Pagán obtuvo un doctorado en estudios religiosos en la Universidad de Yale, donde también había obtenido una maestría en teología y una maestría en artes. Es profesor emérito del Seminario Teológico de Princeton. Es autor de varios libros, entre ellos Evangelización y Violencia, La Conquista en América, entre el oro y la fe, Teología y Cultura en América Latina, Peregrinajes Teológicos y Literarios, Ensayos Teológicos del Caribe, Essays from the Margins. Está a punto de salir, de publicarse, y es el presidente de la Asociación de Graduados y Graduadas del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Dentro de su carta pase ustedes tienen unas hojas en blanco. Pueden ir anotando sus preguntas, ¿verdad? Para cuando llegue el momento de ese intercambio y el consultar, ya las tengan anotadas. Luis. ¿Verdad que fue buena idea sugerir al licenciado Francisco Concepción? Excelente. Acuérdense las preguntas que hizo. Yo le voy a pedir a Francisco que en un papelito las apunte, porque él hizo extraordinarias preguntas al principio. Francisco además es el autor de una tesis doctoral que yo espero que se defienda lo antes posible, porque va a ser, él es abogado, pero va a ser una extraordinaria contribución a la discusión teológica en Puerto Rico. Su tesis doctoral es sobre asuntos de conversación teológica, sobre tortura, sobre los problemas de liberación en América Latina, y es una excelente tesis doctoral, así que espero que pronto haya posibilidad. Xenofilia o xenofobia, hacia una teología ecuménica de la migración. Permítame comenzar con uno de mis pasajes bíblicos preferidos, en Proverbios 31, al 8 al 9, versión de la Nueva Versión Internacional. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Un inmigrante arameo. La primera confesión de la Biblia comienza con una historia de peregrinación y migración. Y cito de Deuteronomio 26. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número. Nos preguntamos, ¿ese arameo errante y sus hijos e hijas tenían los documentos legales requeridos para residir en Egipto? ¿No serían acaso extranjeros ilegales? ¿Tendrían él y sus hijos las credenciales de la seguridad social egipcia? ¿Hablaban acaso de forma fluida y correcta el idioma egipcio? Al menos sabemos que él, aquel arameo errante, y sus hijos fueron extranjeros en el seno de un poderoso imperio. Sabemos también que fueron explotados y marginados. Ese es el destino de muchos inmigrantes. Dados sus escasos recursos, normalmente se los obliga a ejercer los trabajos domésticos menos prestigiosos y más extenuantes. Los que conocen el Seminario Teológico de Princeton saben quiénes son los que limpian los salones y las habitaciones, quienes cortan la grama, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo despiertan la típica paranoia de los imperios, poderosos, pero temerosos siempre hacia el extranjero, hacia el otro o la otra, especialmente si ese otro u otra vive dentro de sus fronteras y llega a ser numeroso. Pasó con los hebreos en Egipto, pasa también con los inmigrantes latinoamericanos en el otro imperio. Hace más de medio siglo, Frantz Fanon describió de forma brillante la peculiar mirada de la población blanca francesa ante la creciente presencia de negros, africanos y caribeños en su entorno nacional. Desprecio y miedo se entrelazaba en esa visión. La historia bíblica que estaba citando en Deuteronomio 96 continúa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión.
Tan importante fue esa historia de migración, esclavitud y liberación, las tres cosas, migración, esclavitud y liberación, para el pueblo bíblico de Israel, que se convirtió en el centro de una celebración litúrgica anual de recuerdo y gratitud. La ya citada afirmación de fe se recitaba solemnemente cada año en la liturgia de acción de gracias en la fiesta de la cosecha. Se recuperaba de esa manera la memoria herida de las aflicciones y de las humillaciones sufridas por un pueblo inmigrante, extranjero en medio de un imperio. El recuerdo de su duro y arduo trabajo, del rechazo y el desprecio tan frecuentes para los extraños y extranjeros que poseen una pigmentación de la piel, una lengua, religión o cultura diferentes. Pero era también esa celebración litúrgica anual la memoria de los actos de liberación, en lo que Dios escuchaba los dolorosos gritos del sufrimiento de aquellos inmigrantes, y el recuerdo de otro tipo de inmigración en búsqueda de una tierra donde pudiesen vivir en libertad, paz y justicia. Xenofilia, es una teología bíblica de la migración. La migración y la xenofobia son dilemas sociales globales muy serios, pero también expresan urgentes retos para la sensibilidad ética de las personas religiosas, como ustedes, ya bien lo dijo Francisco Concepción. El primer paso que debemos dar es percibir este asunto desde la perspectiva de los migrantes mismos, para prestar una cordial atención. La palabra cordial viene de cordialis, que en latín significa corazón. Así que prestar atención cordial significa prestar atención desde el corazón. Prestar cordial atención a sus historias de sufrimiento, esperanza, coraje, resistencia, ingenuidad y, como tan frecuentemente sucede en la sur de Estados Unidos, sudeste, sudoeste americano, muerte. Yo estuve en Fort Worth discutiendo este asunto con, qué sé yo, centenares de presbiterianos. Últimamente los presbiterianos me invitan mucho. Y estaba en Fort Worth, estaba en Texas, y el asunto central era esa migración. Y algunos lo veían como una fuente de peligro, pero había mucha gente ahí que veía el problema de la, no solamente de la nostalgia ni de la angustia, sino de la desesperación ante la posibilidad de la muerte. Muchos de los migrantes ilegales terminan siendo unos nadies. En el apropiado título del libro de John Bowes, el título del libro se llama The Nobodies, los nadies. O gente desechable, que es otro título del libro de Kevin Bales. Disposable people, gente desechable. O como Zygmunt Bauman lo llama en otro libro, vidas desperdiciadas, wasted lives. Son, a veces, los actuales siervos, los nuevos dulos. Ustedes saben que en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, esa palabra dulos aparece mucho, y la mayor parte de las versiones traducen como siervos, porque es la versión actual. Pero dulos eran esclavos. Un dulos era un esclavo. Su terrible situación no puede ser captada sin considerar el aumento significativo de las desigualdades globales en estos tiempos. En estos tiempos de desregularización internacional de la hegemonía financiera. Para muchos seres humanos, uno lo ve en tantos lugares de norte y occidente. Para muchos seres humanos, la terrible alternativa se encuentra entre la miseria en su tierra tercermundista y la marginalidad en el rico oeste norte. Ambos funestos destinos íntimamente ligados. Vayan una noche en Ginebra, allí cerca del lago, como a las 11 a 12 de la noche, para que vean. La situación se ha agravado, claro, tienen que tomar un avión. La situación es que el inicio de esta conferencia fue en Ginebra, en mayo de 2012. Todavía se quedó eso ahí. La situación se ha agravado agudamente en Estados Unidos,
con el éxodo, y eso lo estuvimos discutiendo en Texas este verano, con el éxodo de decenas de miles de niños y niñas, que al intentar escapar de la miseria y la violencia imperante en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, se exponen a las inclemencias de las pandillas traficantes de seres humanos, los coyotes, para al final de ese arduo y peligroso peregrinaje enfrentar la posible detención, el escarnio y la deportación en la frontera sureña de los Estados Unidos. Su situación se ha convertido en una crisis humanitaria de dimensiones épicas. El miércoles pasado me estaba recordando, y me estaba recordando una mujer alta, espigada, de origen dominicano, y ella tiene una hija allí, como de 13 años. Me está diciendo, pero profesor, yo no entiendo cómo una madre en El Salvador o Honduras manda a su neno o su nena. Yo le dije, mira, yo estuve en El Salvador a fines de junio, una semana. Estuve discutiendo ese asunto. Imagínate, tu nena, 13 años, vives en El Salvador. Y tú estás allí en El Salvador como estás aquí en Puerto Rico de madre soltera, muy bien, con tu hija. Y de pronto tú ves que a tu hija, los maras, es decir, la pandillita más cercana, comienzan a mirarla. Y tú sabes que a sus 13 años lo que les espera, la manera como esos maras comenzarán a usar el cuerpo de tu niña. Tú sabes que la posibilidad de que tu niña termine entre las drogas y la prostitución. Y tú sabes que tú no tienes ahí ningún tipo de poder. Eres una miserable madre soltera. Pero tú sabes que tú tienes un hermano en Newark y un hermano en Chicago. Y un día le dice a tu nena, echa a caminar. Y la nena tiene que atravesar todo El Salvador, toda Guatemala, todo México y llegar a la frontera del sur. Y yo le dije, me está recordando, imagínate tú en esa situación. Comenzamos esta reflexión con la memoria litúrgica de un tiempo en que el pueblo de Israel era extranjero en medio de un poderoso imperio, una comunidad socialmente explotada y culturalmente despreciada. Fue el peor de los tiempos, también se convirtió en el mejor de los tiempos, tiempos de liberación y redención. Esta memoria formó parte de la sensibilidad de la nación hebrea. Su vulnerabilidad histórica fue un recordatorio de su impotencia pasada como inmigrantes en Egipto, pero también conllevó un reto ético de preocuparse por los extranjeros en Israel. La preocupación por los extranjeros llegó a ser un elemento clave de la Torá, el pacto de justicia y rectitud entre Yahvé e Israel. Cito de Levítico 19. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. El extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Éxodo 23. No oprimirás al extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Deuteronomio 24. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tus ciudades. No pervertirás la justicia debida al forastero, sino recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor te rescató. Esos son pasajes tras pasajes. Y finalmente, Moisés le dice al pueblo, poco antes de entrar a la tierra prometida, a la cual él no iba a entrar: maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Los profetas también reprenden constantemente a las élites de Israel y Judá por su injusticia social. ¿Quiénes eran, y por su injusticia social y su opresión de la población vulnerable? ¿Quiénes eran estas personas vulnerables? Los pobres, las viudas, los huérfanos extranjeros. Acuérdense, viudas y huérfanos se repiten mucho porque es una sociedad patriarcal y androcéntrica. Y cuando una mujer que era viuda, con unos huérfanos, quedaba a la merced
sed de la solidaridad. Ezequiel 22. Los príncipes de Israel han estado aquí para derramar sangre. Trataron con violencia al extranjero y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías 7, va al templo. Y el templo, la gente está en el templo adorando a Yahvé. O sea, no se trata de enfrentarse a idolatría, se trata de un templo de Yahvé donde la gente está haciendo lo que supuestamente Yahvé les mandó en la ley. Dice, así dice el Señor, si en verdad hacéis justicia y no oprimís al extranjero o al huérfano o a la viuda, entonces, pero ahí saben lo que él dice, y se lo lanza así de cantazo. Pero no solamente lo hace frente al templo, sino que después, eso es Jeremías 7, Jeremías 22 va a donde el rey y le dice al rey, practicad el derecho y la justicia y librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltrataréis ni hagáis violencia al extranjero. Pero si no obedecéis estas palabras, os juro por el Señor que esta casa vendrá a ser una desolación. Y los restos que dicen en Jeremías 22 al rey, cara a cara, bueno, ya saben lo que le pasó al profeta luego, cómo lo metieron en un pozo, todo lo que le pasó al profeta, ¿verdad? O sea, el profeta estuvo dispuesto a pagar el precio. La orden divina, que aparece continuamente, fíjense un montón de pasajes que he citado y puedo seguir citando. La orden divina de amar a los extranjeros emerge aquí de dos fundamentos. Uno, ya mencionado, es que los israelitas habían sido extranjeros en una tierra que no era la suya y debían por tanto ser muy sensibles a la angustia existencial de las comunidades que viven en una nación cuyos habitantes hablan una lengua diferente, veneran deidades diferentes, comparten distintas tradiciones y conmemoran diferentes eventos históricos fundamentales. El amor y el respeto hacia el extranjero y el forastero es, en esos textos bíblicos, una dimensión esencial de la identidad nacional del pueblo de Dios. Pertenece a la naturaleza misma del pueblo de Dios. Una segunda fuente de preocupación hacia los forasteros inmigrantes tiene que ver con la forma de ser y actuar de Dios en la historia. Cito del Salmo 146. El Señor protege a los extranjeros. Deuteronomio 10. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero. Malaquías 3. Seré un testigo veloz contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. La solidaridad con los marginados y excluidos, por lo tanto, de acuerdo a estos textos, corresponde directamente con el ser y el actuar de Dios en la historia. Podríamos detenernos aquí. Qué lindo estos textos, ¿verdad? Nos encantan estos textos, ¿verdad? Podríamos detenernos aquí con estos bonitos textos de xenofilia, de amor hacia extranjeros. Pero sucede que la Biblia es un libro desconcertante y que contiene una multitud de voces, una perpleja polifonía que frecuentemente complican nuestras hermenéuticas teológicas. Sí, pasamos de nuestras angustias, nuestra complejidad, nos metemos en la Biblia y terminamos más angustiados y confundidos a veces. Porque en la Biblia hebrea hallamos también afirmaciones con marcado y desagradable sabor de xenofobia nacionalista. Levítico 25, por ejemplo. Levítico 25 es normalmente citado y leído como el texto clásico de la liberación, usted sabe, ¿verdad? De los hebreos, acabó el tiempo, están en deuda, hay que libertarlos a veces son 7 años algunos textos, a veces cada 50 años. Y está ese versículo 10 del Levítico 25, proclamaréis libertad por toda la tierra para su habitante. Ese versículo en el inglés de King James está inscrito en The Liberty Bell, allí en Filadelfia. Pero cuidado, versículos 44 al 46 de ese mismo Levítico 25. En cuanto a los esclavos y esclavas que puedes tener de las naciones paganas que os rodean, podéis adquirirlos. De los hijos de los extranjeros que residen con vosotros y de su familia, ellos pueden ser posesión. De pronto, uy, ¿qué es esto? Y Deuteronomio 20, lean Deuteronomio 20 desde al 26.
pueblo se acerca a la tierra prometida. Entonces hay dos tipos de naciones en el camino. Los que no están en la tierra prometida, o si no acceden a ser una especie de súbdito, los destruyen totalmente. Si acceden, pues entonces pagan tributo y siguen. Pero los pueblos que están en la tierra prometida, ahí no quedará uno solo de esos seres humanos. Pero Deuteronomio 20 es cuidadoso al final. No tale los árboles. Es decir, una distinción entre los seres humanos, se los puede destruir, si como no devastar completo. Pero pues, los árboles no, porque hay que proteger la naturaleza, ¿verdad? ¿Y qué decir sobre el terrible destino impuesto a las esposas extranjeras y sus hijos en los epílogos de Esdras y Nehemías? Ellas son expulsadas, exiliadas, como fuente de impureza y contaminación de la fe y la cultura del pueblo de Dios. El rechazo de las esposas extranjeras en los textos bíblicos de Esdras y Nehemías no parece muy diferente a la xenofobia antiinmigrante contemporánea. Aquellas esposas tenían un legado lingüístico, cultural y religioso diferente. Voy a citar de Nehemías, lindo pasaje este. De sus hijos la mitad no podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo, y contendí con ellos y los maldije, herí a alguno de ellos y les arranqué el cabello. Yo me imagino a Nehemías arrancando el cabello. Lindo, ¿verdad? Este es un constante, irritante modus operandi de la Biblia. Vamos a ella a buscar soluciones simples y, uy, Dios mío, por un lado ama al extranjero, por otro lado mira cómo hace Nehemías, le arranca los cabellos, y el Deuteronomio 20, Levítico 25, 46, ¿qué pasa? Bueno, pero nosotros somos cristianos, así que ir al Antiguo Testamento. Y al ir al Antiguo Testamento tenemos que ir a Jesús y preguntando cuál es la postura. Yo creo que aquí un margen pueden ser dos cosas, una fuente de dos cosas, la actitud de Jesús hacia los samaritanos y esa fabulosa mensaje de Mateo 25. Los judíos ortodoxos menospreciaban a los samaritanos como posible fuente de contaminación e impureza. Pero Jesús no se inhibió en absoluto de conversar amigablemente con una mujer samaritana de dudosa reputación, ¿no? Derrumbando esa pared de exclusión. De los 10 leprosos, ustedes recuerdan que una vez sanó Jesús, el único que vino y a darle la gracia, dice la Biblia, y era un samaritano. Y se acuerdan la famosa parábola del buen samaritano, el levita, el sacerdote, el único, el samaritano. Fíjense la preferencia de Jesús. Continuamente. Era bien fastidioso eso. Usted imagine lo que le cae en la cabeza a los que oyen, por Dios Jesús, ya basta. Jesús hablaba de los samaritanos continuamente como algunos de nosotros hablamos continuamente para que nos oigan y para fastidiar de los derechos de los homosexuales y las homosexuales, ¿no? Así que cualquier me fastidie a mí sobre los homosexuales, porque yo los defiendo, pues yo digo, hablen con Jesús sobre los samaritanos, ¿no? Bien. Vamos a la extraordinaria parábola del juicio de las naciones del Evangelio de Mateo. ¿Quiénes son, según acuerdo a Jesús, los bendecidos y los justos? Las ovejas. En la Biblia los cabritos como que siempre la tienen mal, ¿verdad? Las ovejas. Pues son aquellos que... Pero miren cómo dice Jesús. Jesús no dice, porque ustedes vistieron a los que tenían, o alimentaron a, o cuidaron de, o acogieron al forastero, sino porque me viste a mí desnudo, me viste a mí hambriento. O sea, eso es una cosa extraordinaria. Es decir, esos marginados, esos desnudos, hambrientos, necesitados, esos angustiados inmigrantes, constituyen la presencia sacramental de Cristo. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque me recibisteis, porque estaba desnudo y me vestisteis. O sea, la vulnerabilidad de los seres humanos llega a ser de una forma misteriosa la presencia sacramental de Cristo. Cuando usted va a Romanos 12 se dan cuenta que Pablo tiene en la memoria esa presencia sacramental
para desarrollar su teoría o su idea de la filoxenia o de la hospitalidad como elemento central de la comunidad cristiana. Y acuérdense, no estamos hablando de una comunidad rica, estamos hablando de comunidades pobres que, sin embargo, Pablo dice que tienen que ser hospitalarios con aquellos que Jesús dijo que había que ser hospitalarios. El autor de la carta a los Efesios, por ejemplo, tiene eso también en la memoria y dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos. Y mi impresión es que el autor de esa epístola de Efesios, quien haya sido el autor, posiblemente tenía en su mente, porque acuérdense, los autores del Nuevo Testamento conocían muy bien las escrituras hebreas, cómo Ezequiel concibe el Israel post-exílico. Hay dos elementos. Uno, la erradicación de la injusticia social. Dice Ezequiel 45:8: ahí mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo, mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo. O sea, que esa visión del utópico nuevo Israel sería un Israel donde no habría opresión. Segundo, la tierra, sortearéis la tierra como heredad entre vosotros y los forasteros en medio de vosotros, y serán para vosotros como nativos entre los hijos de Israel. Se les sorteará herencia con vosotros entre las tribus de Israel. Yo en Texas dije eso y dije, bueno, vamos a dividir esta tierra de Texas entre los gringos y los no gringos. Se podrá imaginar cómo cayó eso, ¿verdad? Hoy en día, algunos de nosotros caminamos poco más que nosotros y vamos aquí y allá y descubrimos que las grandes ciudades ya son sitios de encuentro de múltiples culturas, lenguas, y memorias y legados. Hay una tendencia, sin embargo, entre muchos expertos y líderes públicos a hablar sobre los inmigrantes, tratándolos principalmente o incluso exclusivamente como trabajadores, cuya labor podría contribuir o no al bienestar de los ciudadanos nacionales. Esa clase de discurso tiende a objetivar, deshumanizar, se les ve como factores en el proceso de producción. Cualquiera que sea la importancia, a veces muy importante, de los factores económicos, tenemos que recordar lo que dije de los dos elementos del Antiguo Testamento centrales en contra de los aquí y allá xenofóbicos y los de Jesús. Lo importante son seres humanos, son criaturas de Dios, son de los preferidos de Dios, son la presencia sacramental de Cristo. Una preocupación que descubro donde quiera, que alimenta el recelo hacia los residentes extranjeros, son las posibles consecuencias para la identidad nacional. Uno de los momentos que yo empecé a trabajar este tema fue cuando leí ese librazo de Samuel P. Huntington, Who Are We? Challenges to America's National Identity. Yo creo que casi todo el mundo conoce a Samuel P. Huntington por su libro The Clash of Civilization. Who Are We? Challenges to America's National Identity es más grueso, es más intenso. Y lo que dice Samuel P. Huntington es que hay demasiado latinoamericano aquí. Y que el problema es que fundamentalmente corrompen nuestra cultura. Muchos de ellos ni saben inglés, ¿verdad? Y hay un momento dado donde Samuel P. Huntington lanza y dice: esos migrantes latinoamericanos podrían constituir a serious threat to our cultural integrity and maybe even political integrity. Casi todo el mundo dice, no es cierto. Yo lo único que digo, ay, ojalá, es cierto. Pero lo ve como una amenaza. Bien. Lo que olvida Samuel P. Huntington mucho es que las identidades nacionales son construcciones que se dan, que se constituyen mediante intercambio con personas de herencias y tradiciones culturales diferentes. Y segundo, no se trata de tolerar al otro y la otra, sino que hay que aprender en un mundo de distintas culturas a disfrutar, a respetar, a celebrar
la diversidad. Por algo, la importancia de Pentecostés. Además, estamos finalmente en la era de la migración. Esta situación de la que estaba hablando Francisco requiere un riguroso análisis de nosotros, desde un horizonte ecuménico universal. El problema que yo encuentro en Estados Unidos es que se creen de Lone Ranger. Se creen que la cosa comienza yo soy parte del Global Network on Migration del World Council of Church, del Consejo Mundial de Iglesia, y se descubre en ese red que ese problema está en Madrid, en España, que está en Francia, que está en Europa, que está en Costa Rica con los nicaragüenses, que está en México con los guatemaltecos, sí, que está presente, ¿verdad? Y que por lo tanto no se puede resolver, hay que resolverlo en diálogo ecuménico universal. Segundo, hay que tener un profundo entendimiento de las tensiones y malentendidos que a veces surgen entre personas de distintas tradiciones. Hay que darse cuenta, ¿no? Tercero, desde lo que decía, ante una perspectiva ética, cordial, que privilegie las aflicciones de los más vulnerables, como las voces sumergidas y silenciadas de extranjeros que necesitan ser descubiertos. Y cuarto, para nosotros, como cristianos, una sólida base teológica ecuménicamente consciente. Déjeme dar un ejemplo de aflicción. Yo trabajé en Princeton, Mauri conoce esto, José González también, y un día llego, creo que en el verano del 2006, y de pronto descubro que 5 de los empleados de Aramark, lo que hace en la cafetería de Princeton, pues trabajan mañana, tarde y noche, habían sido desempleados. Y llamo a Vilda, una guatemalteca que trabajaba allí, que era muy amable, que llevaba años trabajando allí. Y le pregunto, Vilda, ¿qué pasó? ¿Por qué te despidieron de Aramark? Ay, profesor, una cosa allí que yo no entiendo, como social, algo, security, algo así. Le digo, Vilda, ¿cuánto tú pagaste por eso? Ay, unos $50. Ok, está bien, tenías una tarjeta de seguro social fraudulenta. Bien, en la próxima reunión de la facultad, el presidente ora por el bienestar de la comunidad, y yo tenía que dar un informe, y yo me pregunto, esa persona que trabajó durante años, que les dio a ustedes, les sirvió la comida, ¿ustedes saben cómo se llama? Porque ella no era empleada del seminario, era empleada de Aramark. ¿Saben lo que hacía esa señora? Contribuía todos los meses al seguro social, pero no puede cobrar ese seguro social. Estaba contribuyendo al beneficio del seguro social de ustedes. ¿Saben lo que deben hacer ustedes? Todos, mandarle un thank you note a esta persona por contribuir al bienestar futuro de ustedes cuando se pensionen y reciban seguro social. Calladitos se vieron más bonitos, ¿no? Déjenme terminar con un par de citas. Eso para que vean que también Cristo me portaba como aquí en Puerto Rico, ¿no? Una es del Papa Benedicto, en una encíclica Caritas in Veritatis, que es de las pocas encíclicas de Benedicto que a mí me entusiasma. Bien. Dice lo siguiente en un momento dado. Benedicto: nos enfrentamos a un fenómeno social de proporciones trascendentales que requiere políticas internacionales de cooperación valientes, con visión de futuro. Todos somos testigos del nivel de sufrimiento, el distanciamiento y las aspiraciones que acompañan a los migrantes. Sufrimiento, distanciamiento y aspiraciones de los migrantes. Estos obreros no pueden ser considerados como una comodidad o como una mera fuerza de trabajo. No pueden ser tratados como cualquier factor de producción. Cada migrante es una persona humana. Ay, muy bien por Benedicto. Permítame concluir con unos versos de la canción del cantautor español Pedro Guerra, Extranjero, que alude. Acuérdense que España es de los países que más está recibiendo migrantes y que tiene el asunto en España no es que mueran en el desierto, sino que mueren en el mar. Hay dos tipos de muertes distintas. Pero Pedro Guerra tiene una hermosa canción, la pueden buscar en YouTube, que se llama Extranjeros. Pedro Guerra, Extranjero. Están por ahí, llegaron de allá, sacados de luz,
ahogados en dos, vinieron aquí salvando la sal, rezándole al mar, perdidos de Dios. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Están por aquí, cruzaron el mar queriendo París, buscando un papel. Llegaron de allí, vivieron sin pan, intentan seguir, no quieren volver. Por ser como el aire, su patria es el viento. Por ser de la arena, su patria es el sol. Por ser extranjero, su patria es el mundo. Por ser como todos, su patria es tu amor. Recuerdo una vez que fuimos así, los barcos y el mar, la fe y el adiós. Llegar a un lugar pidiendo vivir, huir de un lugar salvando el dolor. Muchas gracias. Como les dije antes de presentar a Luis, tienen hojas en blanco en sus cartapacios, deben escribir, ¿verdad? Deben haber escrito alguna pregunta, así que es el momento de preguntar para que Luis conteste. Preguntas, allá. Me dice, es importante, ¿verdad? Que digamos el nombre nada más y su pregunta. Héctor, mi nombre es Héctor. Profesor, en algún momento podemos decir que esa niña de 13 años de El Salvador, que la mamá la dejó ir cruzando por toda ese desierto y esa selva de ahí, podemos decir que el poder, en este caso vamos de Estados Unidos como ejemplo, el poder en ciertos momentos puede ser de bien común, no de explotación. Sí, depende también de lo que le pasa a la niña. Yo ahora en una reunión que tuve con centenares de presbiterianos calvinistas que se reunieron la semana pasada, el fin de semana, en The Sin City, Las Vegas, nada menos, ¿verdad? La obispo Minerva Calcaño dio un ejemplo de un niño que supondría que tendría alrededor de 11 años, lo encontraron muerto en el desierto. Y no sabían, no tenían un nombre, y descubrieron que la mamá había puesto en aquí, ¿cómo se llama esta cosa de la correa? En la hebilla del correo, escondía en la hebilla la dirección de un familiar, todos los detalles de ese familiar. Y entonces se le llamó a ese familiar y se le dijo, tenemos el cuerpo. Cuando yo fui a El Salvador, habían alrededor ya de 57,000 niños o niñas detenidos. Los que llegaron, porque no todos llegaron. Es un caso aterrador. Y entonces decía el obispo Minerva Calcaño que ella es obispo en el sur de California, y que bajo su territorio episcopal está ese pueblo donde iban a llevar algunos de los chicos, y un grupo de gente se paró y paró y le decían go to hell, go to your land, y entonces porque veían a esos niños como posible fuente de enfermedades, otro montón de cosas, criminalidad, etcétera, etcétera. Así que pero lo que yo quería recalcar con este ejemplo de la niña es que cuando nos preguntamos ¿cómo diablos los padres permiten? Hay que ir a El Salvador, hay que ver. Pasé varios días conversando con salvadoreños. ¿Por qué? Y me dieron, por ejemplo, ese ejemplo. Si tú tienes una niña de 13 años, una madre soltera, y de pronto tú comienzas a ver que las pandillitas, la pandilla empiezan a mirarla, ya tú sabes lo que va a pasar. Ya tú sabes. ¿A quién vas a ir a la policía? ¡Por Dios! Entonces ahí es que una madre... Ahora, imagínense cómo es el corazón de esa madre. Imagínense a esa niña empezar. Ahora, yo quiero saber, cuando regañan, ¿quién diablo de ustedes se va a estar en San Salvador y va a caminar todo Guatemala y va a llevar a la frontera de México? Se necesita
un valor, una determinación, una aspiración increíble. Hay que quitarse el sombrero de esos niños. Sí, Francisco. Sí, bueno, tengo un comentario bien breve y una pregunta. El comentario es que tampoco podemos olvidar, en el caso de esos niños de Centroamérica, que las maras que hacen que vayan son fruto de las políticas migratorias de Estados Unidos. Que estaban, por ejemplo, en Los Ángeles y los lanzaron para El Salvador, sí. O sea que las maras en buena medida surgieron en California, corrígeme porque tú sabes eso más que yo, y entonces el proceso de deportación, sí. Entonces la pregunta era, desde la perspectiva ya de hermenéutica o exégesis, ¿cuál es el concepto de extranjero en el Antiguo Testamento que se maneja? ¿Cómo se define? ¿Cómo se explica ese concepto de extranjero? Porque no hay un referente de nacionalidad. No, en el caso de muchos de los textos, sencillamente quién pertenece o quién no pertenece a lo que se considera el pueblo de Dios. Y esos textos, dicho de paso, mi problema, y eso hay libros evangélicos, Francisco, que te citan únicamente los textos lindos. Los textos lindos. Pero cuidado, hay otros textos. Y esos textos se utilizaron, y por ejemplo, el final de Esdras y Nehemías, ese elemento, porque ubica como fuente de contaminación a la mujer extranjera, ¿verdad? Incluso y es parte del problema de algunos de esos textos. Fíjate qué lindo esos textos, ese texto que yo leí de Proverbios 31, ¿verdad? 8 y 9. Sé la voz de los sin voces, busca con Dios. Bueno, miren antes, la madre le aconseja al rey que va a comenzar como rey. Y ese es uno de los consejos que le da la madre del que va a ser rey. Es como la reina madre que le dice al niño, ahora va a ser rey, haz esto, es un comando a la corona. Pero antes le da dos consejos. Hay dos peligros para el joven rey. Uno es que tome demasiado, y dice más adelante, deja que tomen mucho los que no, y los que son muy pobres y muy fastidiosos, que tomen y se olviden de su dolor mediante ella, ¿no? Y la segunda posible fuente de contaminación que hace perder la cabeza al joven rey, las mujeres. Entonces, ¿qué uno hace con ese texto? ¿Qué uno hace con ese texto? Igual que cuando se trata de explicar la ruptura de la unidad del pueblo, se dan dos razones. Primera de Reyes 12, creo que sí, Primera de Reyes 12, Salomón explotaba demasiado al pueblo para reconstruir esa fortaleza. Primera de Reyes 11, las mujeres de Salomón. Entonces uno tiene que enfrentarse a eso. Es decir, entonces cuando vemos la escritura, y a mí me gusta eso, porque entonces cuando uno ve la escritura, uno lucha con las escrituras y enfrenta unos textos con otros. Entonces hay ahí una complejidad hermenéutica en que uno tiene que valorar y tiene que tomar determinaciones. Y tiene que hacer transposiciones, como la que yo lancé ahorita, de que Jesús hablaba de los samaritanos. Yo creo que si tuviéramos a Jesús ahora, estaría hablando de otra gente que ya la mencioné, no tengo por qué volverlo a repetir. Con el perdón de todos los líderes eclesiásticos que por ahí habitan, con excepción de, me imagino, el obispo, que fue el que los otros días habló con mucha misericordia, aún siguiendo las normas hasta ahora establecidas de su iglesia, que espero que algún día cambie. Sí. A mí me preocupa, doctor, el problema también de la actitud de las que llamamos iglesias nacionales. Yo siempre lo veo como mis hermanos en el otro lado del continente, pero de igual manera he trabajado a nivel nacional y me he dado cuenta todavía de la gran resistencia, aparentemente una solidaridad. Recuerdo muchos obispos, aún de mi propia iglesia, protestando allí en la frontera con Tijuana por los niños, pero muy poco se hace luego de ello, y lo vemos en los propios ministerios hispanos. A ver, los ministerios hispanos están contraídos en muchas iglesias de Estados Unidos y todavía siguen siendo una molestia en muchas iglesias anglo.
Todavía tengo compañeros en organizaciones a las que yo pertenezco que me preguntan, ¿y por qué no aprenden inglés? A ver, todavía hay una fuerte resistencia. Entonces, ¿cómo va a haber un acto de solidaridad cuando no se entiende al migrante en su justa perspectiva? Yo le pregunto solamente, yo he estado en Chicago varias veces, ¿cuántos ministerios hay en la Villita? Usted la conoce, yo también Sí, la claro. conozco. ¿Cuántos ministerios hay en Houston, en las afueras? Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque entonces hablamos de solidaridad, pero no la vemos. Entonces, es lo que, ¿dónde está la iglesia? Como preguntaba el licenciado muy bien ahorita, allí donde está el extranjero. Sí, claro, claro. Y hay veces, para volver a Princeton Theological Seminary, José y a Mauri entró antes y lo sabe quizá con más precisión, sabe que entre los trabajadores de mantenimiento, aquellos que limpian, etcétera, hay dos tipos de seres humanos con dos tipos de uniformes. Los que visten de cierto uniforme son empleados del seminario. Los otros no, los otros de una casa. Y los que visten de este uniforme empleado del seminario es una población muriendo, que se van y más aumentan. ¿Por qué? Porque el seminario es responsable para estos empleados del seminario darle plan médico, seguro social, retiro, vacaciones, etc. Estos no. Los dos hacen el mismo trabajo. Entonces hay una determinación de la Junta de Directores por razones económicas. Razones económicas. Y podrán haber allí eventos sobre migración y todo lo que diga, pero en la determinación de quién limpia. Porque de eso se trata, de quién diablos limpia, lo que prevalece. Y ustedes pueden, si oyen tocar en su habitación o en su oficina, de que van a limpiar, ustedes pueden hablar en español y tranquilamente saben que generalmente son españoles y entonces hay la lucha interna a las instituciones eclesiásticas sobre eso. Y es importante seguir eso porque la pura verdad es que el presidente Obama lleva terminando su 6º año y él comenzó con una de sus promesas, era la reforma de las leyes de migración. O sea, fue una de sus promesas y hasta ahora nada que hablar. Y esa nación lleva años. Sí. Profesor, ¿me convoca a mí para hablar? No, yo creí que había alzado la mano. Sí, Sí. había alzado la mano. Doctor, yo tengo un corazón dolido por lo que está pasando en el norte, pero mi corazón está aún más dolido por lo que está pasando a 10 minutos del seminario. Yo soy pastora de Barrio Obrero. Y ahí están los Barrio niños. Dominicano. Sí, ahí están las niñas. Están las niñas solas, dejadas aquí, sus padres afuera. Tenemos los varones ya mirándolas para meterlas en los bares de la esquina, para prostituirlas, para meterlas en las drogas, porque ¿de dónde van a comer estas niñas como necesidad? Y yo miro, ¿verdad?, la imagen del norte como un modelo que tal vez no sea el mejor. Y definitivamente no es el mejor. Pero yo tengo que mirar mi casa. Yo tengo que mirar lo que está pasando alrededor en Santurce. Y por eso es que yo vengo aquí, tal vez contestando la primera pregunta del exponente. Mi sueño es que este Congreso sirva para una alarma, una campana, que miremos lo que está pasando aquí con estos niños que están invisibles, porque nos están siendo invisibles. En la medida en que yo sigo mirando la frontera de México, pero no miro la muralla de Santurce, me están siendo invisibles como iglesia, y aquí está mi pastoral. Y yo pregunto, y mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos niños, con estas madres, con el problema de la red social de tráfico de seres humanos que está enclavada aquí, que son nuestros vecinos del seminario, que son nuestros vecinos de nuestras iglesias? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Pues yo creo que esa es la pregunta que los grupos tenemos que plantearnos.
¿qué vamos a hacer como iglesia? A mí me parece que esa pregunta es fundamental y se une a las preguntas de Francisco. Sí. O sea que una idea al aire. Entonces tenemos que irnos de frente a lo establecido, a ver si se rompe esta diatriba y entonces creamos un proceso de que se detenga nuestro proceso de conversión, a ver si se crea uno nuevo. Pero aquí entonces, de frente entonces a lo que está ocurriendo ahora, ¿cómo lo iniciamos? ¿Cómo lo iniciamos si la gente no quiere cambiar su manera de ver? Esa es otra buena pregunta para el grupo de discusión. ¿Cómo logramos una conversión? Pues eso es lo que tú estabas hablando. Sí. No sé. Yo quería tratar el asunto de identidad porque estaba leyendo un libro de Eduardo Mendieta que se llama Global Fragments. Y está hablando con este fenómeno de una de las cosas que tenemos que ver con los problemas de globalización es estas fuerzas migratorias que están pasando a través de todo el mundo. No solo en Estados Unidos, no solo en Puerto Rico, es la realidad de la economía mundial ahora que vivimos. Para bien o para mal, con las promesas y las maldiciones que vienen con. Diciendo eso también va a afectar lo que llamamos las identidades nacionales, porque todas están en un flujo constante y con diferentes variedades. Por ejemplo, yo soy nacido y criado en Nueva York. Llegué aquí hace 8 meses, pero el problema es que yo me crié en una comunidad, en el tiempo que me crié en Nueva York, era la comunidad boricua, que era casi una enclava, y estábamos encerrados, entonces preservar la identidad puertorriqueña era una cosa mucho más, por decirlo así, fácil, ¿verdad? Porque teníamos nuestra infraestructura insular. Ahora la nueva ola de migración que está pasando, los boricuas que están haciendo para allá, está cambiando la situación y habíamos hablado del envolvimiento político, pero como estamos tan esparcidos, ya no están esas comunidades existentes ni en las ciudades que hay. Y con ese fenómeno que está pasando con la identidad, y quisiera tratarlo aquí con lo que está pasando con la comunidad dominicana, porque otro punto que nos levantamos es que están naciendo niños aquí de padres dominicanos que no tienen documentación, pero los hijos son ciudadanos, son puertorriqueños y los todavía lo estamos tratando como dominicanos. O sea, los mismos muchachos que tienen aquí patrimonio, esto es su patrimonio, lo estamos tratando como extranjeros en su propia tierra. Y eso es una cosa por eso digo, va a ser interesantemente, y Anet Martínez conoce muy bien el caso. En la República Dominicana, discusión sobre los niños haitianos. Janet, que está aquí presente, podría hablar, porque es un asunto que ella ha discutido. Este asunto de la cultura, y no solamente nosotros. Yo recuerdo hace un par de años, hace 3 años, en Kuala Lumpur, en Malasia, todas las personas que en algún momento dado limpiaron mi habitación, entraron para un coche de servicio, no eran de Malasia, tampoco eran musulmanes. Entonces entonces me contó uno de ellos una vez todos los problemas que estaba pasando en Malasia. En otro tiempo, cuando nos estemos dando una copa de vino en algún lado, les puedo contar, más tardecito, claro, y no en el seminario evangélico, de un incidente, una noche, tarde, cerca del lago de Ginebra, con unos muchachos, y esos muchachos árabes, de cultura islámica, y entonces para los ginebrinos, europeos, blancos, cristianos, pues esa gente, otro idioma, otra pigmentación, y ya que está neta aquí, yo recuerdo que me decía, mira Luis, los pobres haitianos. Es decir, generalmente los estadounidenses nos discriminan, nosotros discriminamos a los dominicanos discriminan contra los haitianos, los pobres haitianos solamente pueden discriminar a los tiburones. Sí. Dos preguntas más. Sara levantó la mano, el reverendo Jorge Sistra, y por último, recuérdame tu nombre. Héctor, por favor. Sara.
me parece a mí que es bien importante el asunto de recuperar la memoria histórica. Sí. Porque tal vez, parece que el documento universal, cuando recuperamos la memoria histórica, nos vamos a dar cuenta que todos y todas, como bien tú decías, somos extranjeros. Los mismos israelitas eran extranjeros, o sea, y los samaritanos adoraban, y eran yavistas, y adoraban, lo único que adoraban un nombre diferente, y obviamente como estaban geográficamente, tenían que tener su universidad, pero eran yavistas. Sin embargo, el mismo Jesús, cuando se encuentra con una mujer samaritana, establece su distancia, porque una le dice, no, la salvación viene de los judíos, y entonces después es que él dice, no, pero ahora vamos. El pasaje de la mujer samaritana es que es un poquito más profunda para darse cuenta que no eso estableció su distancia y categoría. Pero a mí me parece que definitivamente eso es lo que tenemos que recuperar. Porque los samaritanos no eran extranjeros allí. Los samaritanos eran de allí. Lo que pasa es que después que el pueblo Israel conquista, y ahí es donde yo creo que es la segunda cosa que tenemos que andar tal vez, yo no sé si será colonialidad, ¿verdad? La cuestión de que una cosa es tú hablar como persona que recibiste asilo en ese país, y entonces, cuando hablaban originalmente los israelitas, porque fuimos extranjeros y lugares extranjeros y fuimos oprimidos y bla, 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 pero después el cambio verán cuando son conquistadores. Entonces, los otros versículos que tú hablabas, porque ya son los conquistadores y ahora somos dueños aquí, y ahora todos los demás son extranjeros. Así que también hay una cuestión, no sé si me estoy explicando. Sí, te está explicando bien. De identidad, que definitivamente hay que recuperar una memoria histórica en todo, porque al fin y al adobe, todos y todas somos extranjeros. Uno por un motivo, otro por otro. Esta pieza original no era de nosotros, era de otros, y otros que hemos ido conquistando, y tal vez esos discursos de memoria de sacar y de jalar los pelos y todas esas cosas salen, porque no olvida. Claro, ¿sabes si son los samaritanos? A mí sobre los samaritanos, lo que decían los judíos ortodoxos era que también se habían entrado y se habían mezclado con personas no judías que por lo tanto no eran puros. Hasta el día de hoy existen los samaritanos, están bastante aislados, tienen un problema serio de endogamia que están tratando de resolver. Si algún día van a Tierra Santa, vayan al territorio de los samaritanos. Sí, me llama un poco la atención y me resulta desafiante cuál es la mirada que nosotros tenemos hacia las familias según el lugar donde nos ubicamos. Cuando nuestros hijos se van a vivir a otras realidades, hacemos todo un proceso de acompañamiento y de sensibilización hacia los hogares de nuestra gente que ya no tienen sus hijos o los tienen de otras maneras, creo que y entonces pues las iglesias son sensibles al acompañamiento pastoral, a darle la mano a estas familias que quedan sin hijos, pero no tenemos la misma sensibilidad hacia aquellos que vienen a vivir a nuestra tierra y también tienen hijos que nadie quiere adoptar, por llamarlo de alguna manera, recibir, acoger como su familia, como decían recién, que están vecinos aquí al seminario, que son los que hacen los trabajos que nadie quiere, los que nos cortan la grama en nuestras casas, los que vienen a servirnos en los restaurantes, pero no los queremos mirar. Nos enfocamos mucho en la realidad que tenemos allá, que es nuestra realidad también por las razones que fueran, pero se nos hace muy difícil echar la mirada hacia esas familias que están en desprotección, ¿verdad? Yo creo que todos los meses, o casi todos los meses, el licenciado nos podrá ayudar más en eso, escuchamos noticias de estas yolas, ¿verdad?, que traen dominicanos y haitianos que son detenidos y devueltos a su tierra o mandados a Miami para la cuestión legal. Pero también debe haber barcos que todavía están llegando y pasando, superando esa barrera que se les traza. Entonces, ¿quién está acompañando, verdad, aquí en Puerto Rico a esas familias? Bueno, la hermana allá adelante nos compartió algunos de los testimonios, pero me da la impresión como que las iglesias
tenemos que hacer mucho más que el consuelo de mis hermanos que sus hijos emigraron, que está bien, yo voy a acompañarles como pastor, esa es la tarea de la iglesia, pero hay algo más también sobre. Bueno, yo recomendaría a la iglesia en Puerto Rico, aquí está Anel Martínez, que hable con ella. Sí, pues ella conoce de muchos proyectos y yo creo que en vez de inventar el paraguas, es cuestión de las iglesias unirse y colaborar con proyectos que ya están establecidos para la solidaridad con los migrantes y las migrantes. ¿Sí, Anel? Pero tienen cuidado porque hay modelos eclesiásticos que tienen distintos objetivos y a veces la iglesia se puede prestar para la solidaridad humanitaria que no va más allá de te doy algo momentario. Está también, hay otros modelos en nuestra vecina dominicana, la iglesia es muy vocal, tanto para tomando en cuenta los grupos que hacen servicio directo, solidario, de representación legal y que entienden el problema, como tenemos a la iglesia muy conservadora, vocal, en contra y discriminatoria de los derechos de la población migrante y su descendencia. Entonces hay muchos modelos y la iglesia tiene que cuidarse en términos de cuál de esos modelos se sigue. La acción humanitaria es buena, es necesaria, es importante, pero muchas veces se puede prestar también para continuar invisibilizando los derechos de una población que necesita más que eso. Ustedes ven por qué la mencioné. Es decir, Nubia dijo que Francisco Concepción había sido mi contribución a este encuentro. Pues mi segunda contribución para un encuentro futuro o para más adelante en el día de hoy se llama Anel Martínez. Es fabulosa, se lo aseguro. Héctor. La pregunta que yo le dejo a la mesa completa, a la asamblea, es especialmente a los pastores y pastoras y sacerdotes, ¿cuántos dominicanos hay en sus congregaciones? Especialmente la mía, la Catedral Episcopal que está en Ponce de León, donde hay tantos dominicanos. Y yo sé que en la catedral no hay ni un dominicano, me puedo equivocar, pero puede ser que haya alguien y yo no lo conozca. Pero mi corazón llora cuando yo veo tantos dominicanos en el área mía, esa es mi área. Y ninguna iglesia, yo estoy seguro que la iglesia católica romana, San Mateo, la iglesia pentecostal que está más arriba, cualquier otra iglesia pequeñita que haya por ahí, pero no creo que la iglesia no está haciendo nada para esa gente dominicana. Esa es la pregunta que le hago. Pero independiente de esto, yo quiero terminar con lo siguiente. De las voces de la Biblia hebrea que mencioné, acuérdense de las dos que mencioné. Tenéis que tener solidaridad y amor con los extranjeros porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y segundo, por lo tanto corresponde a la naturaleza del pueblo. Y segundo, corresponde al ser y el actuar de Dios. Tener amor, compasión y actos liberadores con los excluidos, incluyendo los forasteros. Y en el Nuevo Testamento, la actitud de Jesús hacia los y las samaritanas y esa presencia sacramental de Jesús en los excluidos y menesterosos, incluyendo los forasteros. Y en algún momento léanse la genealogía de Jesús en Mateo. Es distinta a otra genealogía. Las genealogías son pasajes bíblicos aburridísimos, ¿verdad? Y son tal macho es hijo de tal macho y tal macho es hijo de tal macho. Son bien androcéntricos, pero en Mateo incluye 5 mujeres. 5 mujeres. Y lo interesante con las 5 mujeres, primero que son mujeres, es de las pocas genealogías en donde las mujeres, que son las que finalmente cargan, aparecen mencionadas. Segundo, algunas de esas mujeres eran extranjeras. Se les acoge, por lo tanto, como parte de la ascendencia de Jesús. Y segundo, no puedo terminar sin decirlo, la conducta de algunas de esas mujeres interesante, ¿verdad? La de Tamar, la de Ruth,
Rahab, aquella mujer de Urías que se bañó para que el rey la viera. Y finalmente la embarazada antes de estar desposada. Muchas gracias. La excepción, un minuto. Bueno, mi preocupación es que el estatus político influye también cómo la Iglesia se acerca a estos temas. Cómo la Iglesia hace conciencia real de estos temas, no solo en espacios teológicos como este, ¿verdad? Porque llegar a las congregaciones locales con temas como este no ha sido fácil por todos los factores que ya algunos compañeros han mencionado. Y yo percibo y siento que tenemos una iglesia puertorriqueña en un cambio de estatus. Coincido con Sara, que está en un cambio de estatus desde la perspectiva que vamos perdiendo conciencia histórica y profética y nos acercamos más a modelos litúrgicos, de práctica, de acción, donde estamos solo en esas dimensiones de llenar el espíritu de alegría y alabanza. Entonces estos no son temas que sean parte de nuestra conciencia y de nuestra realidad. Así que me preocupa ese proceso que tenemos y cómo desde aquí, que para mucha de nuestra gente en la congregación son los lugares altos de los pensamientos elevados, esa gente allá hablando de esos asuntos con los que yo no coincido o no me interesa o no los entiendo o los considero herejes, ¿verdad? En muchas áreas o en muchos tópicos. ¿Cómo podemos desde aquí hacer llegar y tocar a nuestras congregaciones con un pensamiento popular, con una versión popular, con una guía, con una confrontación que nos rete realmente a tener trabajos, modelos organizados a todos estos asuntos? Pues el problema de esta reunión, ¿verdad? Mi primera impresión es que aquí hay mucha gente, para empezar, más de lo que yo esperaba. Y además veo entusiasmo y veo deseo y aquí hay gente de las iglesias. Es decir, que yo creo que este puede ser uno de los inicios de un proceso de renovación en la conducta y en el pensamiento de nuestras iglesias. O sea, yo no tengo la varita mágica, ¿verdad? Pero sí sé que aquí hay suficiente inteligencia y suficiente compromiso, porque lo veo, muchos de ustedes los conozco y los respeto y las respeto, como para comenzar un proceso. Y yo felicito a los que comenzaron, a los que diseñaron este proceso. Así que verán en los grupos de discusión y en talleres de por la tarde, donde saldrán X número de sugerencias para echar adelante eso que tú muy bien has planteado. Sorry. Sí, le quería preguntar al profesor cortitito, la experiencia de la iglesia primitiva en Hechos 6, luego de Pentecostés, que es como usted dice el texto bonito, Pentecostés, la unidad, todo bien idílico, y luego entonces en Hechos 6 el primer conflicto de la iglesia entre los hebreos y las viudas de los griegos, y cómo esto cultural también, quizás ese texto nos vaya sí, claro, pero es que la iglesia inicial lo tiene, sí, pero siempre que personas de distinta pigmentación, distintas tradiciones, distintos lenguajes, distintas perspectivas se encuentran, los problemas van a surgir, los conflictos van a surgir. Y entonces ahí el conflicto es a qué viuda se está, a qué viuda no. Se comienza a ver de inicio distintos tipos de discriminaciones. Aparece esa, que son que lo que significa fundamentalmente, son personas que ya no hablan hebreo, que tienen otra tradición cultural, son como los puertorriqueños que vienen de Estados Unidos y que su español, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí comienza, mira a ver la Epístola de Santiago, cuando en el segundo capítulo el autor se encoleriza, porque dice, qué contentos nos ponemos cuando viene, tenemos un rico en la iglesia, acá un pobre. O sea que de pronto el autor del Epístola de Santiago comienza a protestar porque comienza a ver en el interior de las comunidades la entrada de la
distinciones socioeconómicas, distinciones de clase y una preferencia por alguna gente y un cierto menosprecio. Y allí se siguen colonizando hasta que llega el 5º capítulo y explota contra los ricos. Pero de una manera que son 18 siglos antes de Carlos Marx, pero explota con una fuerza. Y dice, no dice que los ricos, al rico, no, dice, ¡ay de vosotros ricos! ¡Ñoqui! Ahí va contra ellos. ¿No? Y los acusa de ser ricos por explotación del trabajo, de los jornaleros, una fuerza. Entonces aquí distintos tipos. Y eso lo tendremos siempre, en todo momento, en todo lugar. El problema es, y el problema que estamos discutiendo es cómo nos enfrentamos a eso y cómo logramos dejarle a nuestros hijos y nietos, digamos así, que tendrán problemas distintos y no necesariamente más sencillos los nuestros, que por lo menos podamos decir, logramos que se crea una comunidad que ya no discrimine más contra los extranjeros, contra los menesterosos, contra las mujeres, contra los pueblos indígenas y contra aquellas personas de orientación sexual distinta. ¿No? Si hacemos algo en alguna de esas fases, pues por lo menos podemos morirnos en paz y decir algo, y sí,